El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de soltar buenas noticias y la cuarta transformación sigue imparable, sigue cerrando bocas, pues hay finanzas sanas. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 24 de agosto del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente martes. Y el presidente de México habló sobre el Banco de México y la deuda que quiere pagar el presidente, pero como ustedes saben, hay personas que se oponen, son de estas personas que se creen los dueños de México y ahí no quedó todo, pues también habló de otros temas muy importantes como la corrupción. Y sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Abrir para preguntas. Adelante. Buenos días, señor presidente. En relación a los derechos especiales de giro, usted había anunciado que se iban a utilizar esos 12,000 millones que dispone el Fondo Monetario Internacional para México. La pregunta es, ¿cuál es la situación actual? Si ya se recibieron, si la intención es seguir en el plan inicial de pagar deuda, porque hay oposición dentro del Banco de México al respecto. Dice que son solamente para reservas, aunque después se explicó que puede haber una triangulación de comprar deuda interna. ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, son fondos para que quienes nos están escuchando, viendo, se entienda, son fondos que le corresponden al gobierno de México, del Fondo Monetario Internacional. Todos los países miembros van aportando a este fondo y ahora se decidió hacer una distribución, un reparto en el mundo de más de 600,000 millones de dólares. Y a México le corresponden, al gobierno de México, le corresponden 12,500 millones de dólares. Nosotros tenemos que entregar esos fondos al Banco de México. En todos los países o en casi todos, esos fondos llegan directo a los gobiernos. Aquí, por mecanismos que se han establecido, los fondos los maneja o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del gobierno de México. Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese intercambio? Todavía no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros porque esto va a significar una disminución, sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses y ayuda a la hacienda pública. No se van a utilizar esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda, para seguir
manteniendo una política de deuda baja con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo, que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones, a pesar de la pandemia, está llegando inversión extranjera, como no sucedía también en muchos años. Este semestre fue histórico en cuanto a ingresos por inversión extranjera. También se está recuperando la economía después de la pandemia. Ya todo el mundo acepta que vamos a crecer este año 6%. Se están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda. Muchas gracias. En otro tema, señor presidente, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se sumó oficialmente ya a la operación Corcholata, como se dice, ¿no? Es decir, manifestó su disposición de participar, si así lo decide el partido, en el proceso de selección de candidato a la presidencia de la República en su tiempo. La pregunta es, ¿no se está calentando la plaza con estas aspiraciones que tradicionalmente estarían pues fuera de tiempo? Y si usted no pediría que los interesados en este proyecto de sustitución pues pidieran licencia como lo hizo con los funcionarios que participaron en las elecciones pasadas. Eso puede ser, pero cuando ya estén cercas las elecciones o la elección de los candidatos. Pero ahora falta todavía mucho y son muy responsables los servidores públicos. En el caso de Rocío Nale, está regresando de un viaje que hizo a Corea, donde se están construyendo equipos para la refinería. Vamos muy bien en tiempo, en construcción, en costos. Hay una situación ahora en el mundo, está subiendo el precio del acero. Sin embargo, por ser una muy buena servidora pública, Rocío Nale, y por tener el gobierno finanzas públicas sanas, se pudieron dar anticipos para la compra de los equipos desde que empezó la obra. Se hicieron los contratos. Entonces, aumenta el precio del acero, pero ya no nos afecta en los costos. Esto mismo aplica para la compra de vacunas. Hemos destinado hasta ahora 30,000 millones de pesos. Pero de inmediato dimos los anticipos. Por eso tenemos todas las vacunas. Nos deben las farmacéuticas. ¿Y ayer cuánto fue el ahorro en las vacunas por pagar anticipadamente? No tenemos todavía el dato, pero no va a incrementarse el costo estimado por la construcción de la refinería. Lo mismo hicieron los ingenieros militares en el caso del aeropuerto.
porque ahí también se requiere acero y también se requieren otros materiales de construcción. Entonces no se nos elevan los costos. Acuérdense cómo era antes, en los tiempos de la corrupción. Estimaban, bueno, ¿para qué voy a hablar en abstracto si hay algo concreto? El tren Toluca, Ciudad de México, estimaron que iba a costar 30,000 millones y cuando llegamos ya habían ejercido 60,000 y desde luego estaba inconcluso. Para terminarlo vamos a requerir otros 30,000, o sea que lo que estimaron en 30,000 va a resultar en 90,000 millones. Eso era muy común en todo. Las empresas contratistas que se echaron a perder por la corrupción, porque daban sobornos, moches, pues conseguían un contrato. A veces se llegaba al extremo de que se les entregaba el anticipo y se iban, desaparecía la empresa y ya no los enjuiciaban porque habían dado soborno. Pero si no era así, recibían el anticipo y desde que empezaban a trabajar ya estaban pidiendo ampliaciones y tenían más abogados que ingenieros. Así estaba, de echado a perder todo. Ahora no es así. Ahora se estima un presupuesto, tiene que salir. Además, en el caso del Tren Maya, están firmados contratos para que no haya aumento en el presupuesto estimado. Así se firmaron los contratos. Pueden haber ahorros, eso sí, pero no pueden cobrar más. Entonces, se está avanzando en ese sentido. La compañera. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. Mi primera pregunta es sobre la frontera, precisamente. Se dio a conocer pues que la frontera no va a ser reabierta a un corto plazo. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer esta información y pues que no solo se debe a la variante Delta, sino a otros factores. Si nos podrían comentar qué otros factores se tomaron en cuenta y si se está calculando que la reapertura fronteriza va a ser hasta 2022. No sé qué es lo que estén viendo. Esa sería mi pregunta. Por favor, maestro. Bueno, el factor principal sí fue el incremento en los contagios en ambos países y eso también afectó a Canadá. Entonces se tomó una decisión que tiene que ver con la frontera, digamos, más o menos de manera homogénea por ese motivo. No esperaríamos, de acuerdo a las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta el año 2022. Esperamos que sea antes que se pueda, pues efectivamente reanudar, si no todas las actividades, pues la mayor parte de las actividades que hoy están afectando a las personas en la región fronteriza. Así lo hemos planteado y lo haremos del conocimiento público en cuanto tengamos ya la evidencia que estamos en otra circunstancia sanitaria. Pero esa es la razón principal. Gracias. Mi siguiente pregunta, presidente, en el último informe de seguridad, Cajeme otra vez resultó pues ser el municipio entre los 50 municipios prioritarios que tiene más, se elevó más el contagio en julio respecto a julio del año pasado. O sea, en julio del año pasado eran 23 homicidios dolosos y este julio fueron 60.
Entonces, preguntarle, aunque ya la secretaria Rosa Isela explicó que se han estado reforzando estos 50 municipios con más presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, y en Sonora ya empezó a llegar estos refuerzos, preguntarle qué otros apoyos se van a entregar al Estado para combatir la inseguridad y también qué es lo que le ha comentado la Mesa de Seguridad en las reuniones que tienen sobre lo que está pasando en particular en Cajeme, o sea, por qué este incremento en el homicidio doloso, por qué pues resalta entre los demás municipios, ¿no? Como lo vimos en el último informe. Sí, en efecto, hay mucha violencia en Cajeme, más que en otros lugares. Hay incremento de la violencia en Sonora con relación a Sinaloa, con relación a Baja California Sur, con relación a Nayarit, a Durango. Son 2 estados que tenemos con incrementos en la delincuencia en esa región del país, el noreste, Sonora y Baja California, y estamos trabajando ahí. En el caso de Cajeme se tiene un cuartel de la Guardia Nacional, se están reforzando acciones. La violencia ahí tiene que ver con el crimen organizado, con el enfrentamiento de bandas del crimen organizado. Y se está haciendo labor preventiva y también trabajo de inteligencia para garantizar la paz en Sonora y en Cajeme en especial. Aprovecho para informar que se le va a dar un trato también especial a los pueblos yaquis, porque ahí han habido problemas últimamente. Y ya las autoridades, los gobernadores yaquis aceptaron de que participe la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional. Y esto va a ayudar mucho para garantizar la paz. Estamos trabajando en eso. Muy bien, presidente. Ya mi última pregunta. La semana pasada, pues fue un día triste para Sonora, pues falleció una niña de 9 años de nombre Jimena de COVID-19. Esta pequeñita nació con parálisis cerebral. Y bueno, comentaban que la niña nada más no podía caminar, pero era normal en todo lo demás. La niña, desde que empezó a presentar los síntomas, en 4 días falleció. Entonces, la mamá comenta que a pesar de que pues la niña tenía un poco las defensas bajas, no tomaron las precauciones adecuadas, porque hubo contagios ahí entre los familiares, incluso los papás, y pues ella pensaba que a los niños no les pegaba fuerte el COVID y pues no tomó las precauciones, es lo que ella comenta en entrevistas. Entonces, preguntar con este regreso a clases si hay un protocolo especial para estos niños que tengan alguna enfermedad o que estén inmunodeprimidos al volver a las clases, y qué recomendaciones están dando ya en general a los papás para este tipo de niños que tengan alguna enfermedad, algo respecto a ahorita como está la pandemia. A ver si el doctor. Con mucho gusto, Shaila, gracias por preguntar esto. Se relaciona con lo que comentábamos la semana inmediata anterior y la anterior y la anterior. Lo hemos comentado muchas veces, pero es de gran ayuda que usted posicione esta pregunta para volver a comentarlo. La situación con menores de edad respecto a COVID, ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea una población de especial riesgo. Ni en México ni en el mundo. Aquí hemos mostrado datos de la Vigilancia Epidemiológica de México y se ve claramente que por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad
COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID. No hay duda alguna que cada caso en particular, cada persona que enferma, se hospitaliza o pierde la vida, adulto o niño, nos duele. Es muy lamentable que ocurra. Como ocurre cualquier otra enfermedad, como ocurre el cáncer, como ocurren las enfermedades cardiovasculares, las malformaciones congénitas, cualquier situación en lo individual es lamentable. Pero cuando uno analiza la situación epidemiológica, la situación de la población, para tomar decisiones que atañen a toda la población, desde luego es sumamente importante identificar la probabilidad o el riesgo de que pudiera haber un desenlace grave. Y ya hemos identificado que el riesgo es muy, muy, muy bajo. Hace unas pocas semanas, en respuesta a una pregunta, dijimos el dato, 0.004% es la probabilidad de que una persona menor de edad termine en una hospitalización por COVID y aún más bajo de que pierda la vida por COVID. Ahora, en los casos individuales existen, por supuesto, muchas otras condiciones de salud que pueden hacer que una persona tenga mayor riesgo a complicaciones ante una infección. Existen enfermedades que se llaman enfermedades inmunosupresoras, algunas son congénitas, algunas son por nacimiento, algunas son adquiridas por situaciones de salud diversas que pueden hacer que una persona tenga mayor susceptibilidad a las infecciones, a complicarse, ya sea una persona adulta o una persona menor de edad. El caso concreto que usted relata, efectivamente, muy tristemente, esta pequeñita tenía alteraciones desde el nacimiento, parálisis cerebral infantil, y había tenido una larga proceso de enfermedad. Su vida no era con todo el potencial que puede tener cualquier otro niño por estas afecciones. Y esto condicionó un mayor riesgo de que el desenlace desafortunado ocurriera. Entonces, en general, lo que recomendamos es, para niños y para adultos, independientemente del sitio al que van a concurrir, cuando se trata de estos casos en particular que padecen enfermedades inmunosupresoras, por cáncer, por uso de esteroides, porque están en quimioterapia, porque tienen una enfermedad congénita, seguir las precauciones que le recomienda el médico, la médica tratante, a todas las personas que padecen inmunosupresión. Esto va más allá de COVID, ocurriría en cualquier otra situación, ocurriría en la temporada de influenza, ocurriría con respecto a cualquier otra infección que en las personas con inmunosupresión pueden ser graves. Pero el conjunto de la población escolar no tiene estas condiciones de salud. Entonces, eso no debería condicionar el mantener las escuelas cerradas, porque afectaría a todos los demás. ¿Hay algún protocolo o se les recomienda que los manden a la escuela? La recomendación es esa, que de acuerdo a las recomendaciones específicas de la persona médica que le está tratando, le dé las indicaciones sobre acudir o no acudir. Pongamos un ejemplo, una persona, una menor de edad, que tuviera cáncer y estuviera en un proceso de quimioterapia, indudablemente el médico tratante, durante el proceso que la quimioterapia le va a condicionar inmunosupresión, estoy muy seguro que le recomendaría que se abstenga de acudir a sitios concurridos, incluyendo la escuela. Pero potencialmente, una vez que se recupere, cuando pase los efectos de inmunosupresión de la quimioterapia, si mantiene una buena condición de salud y ya no tiene la inmunosupresión, es probable que el médico tratante le diga, ya puedes acudir, ¿no? Y seguramente le va a recomendar ser muy estricto en el uso del cubrebocas, en el lavado de manos, que no consuma alimentos que no se pueda garantizar que están higiénicamente preparados, que se abstenga de estar cercano a personas que tengan síntomas de enfermedad infecciosa, etcétera, ¿no? Pero hay que dejar muy en claro, son situaciones afortunadamente poco frecuentes, desafortunadas para cada una de las personas que lo padece. Entonces no se puede, sobre los casos específicos, intentar aplicar una regla general para todo el conjunto de la población escolar. Gracias.
Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, también se habló otra vez el tema sobre el regreso a clases y Gatell dio información muy valiosa. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias.